El siguiente relato fue compartido por una persona que desea permanecer en el anonimato, debido a que gracias a su don o maldición, como él le ha terminado de llamar, se le ha solicitado para rituales e invocaciones. Debido a diversas consecuencias, ha tomado la decisión de retirarse. Sin más, comenzamos. Buenas noches. Los pondré en contexto, antes que nada para que conozcan un poco de mi familia. Somos una familia que radica en el estado de Veracruz. Para ser más exactos, en Catemaco. Por mucho tiempo, mi familia se dedicó a la magia negra y de forma seguida llegaban peticiones de trabajos, limpias y encargos. Sobre todo, eran trabajos de atraer dinero, amor o venganza. Quienes manejaban todo esto eran mis abuelos, que por años fueron el sustento de la familia, y conforme ésta crecía, también le enseñaban a sus hijos y nietos. Yo no fui la excepción, pero por suerte, a diferencia de varios miembros de mi familia, me dieron a elegir si quería dedicarme o no a la brujería. Estuve dentro de este mundo por varios años. He visto cosas que son inexplicables para muchos, y me ha tocado ver al mismo rostro de la oscuridad. Con el pasar de los años, me di cuenta de que eso no era lo que yo quería, pero siempre he creído que mis abuelos tenían un plan para mí. Todo inició una mañana cuando al despertarme pensé que me encontraba solo. Anteriormente me habían dejado cuando mis abuelos y mis padres salían a conseguir material para los trabajos, pero ahora solo estábamos mi abuela y yo. Ella estaba sentada en la mecedora mirando hacia la pared. Era una persona muy anciana, por lo que siempre se me había dicho que la dejara descansar, pero esta ocasión no se movía. Siempre me saludaba, pero esta vez no me había dicho nada. Cuando me acerqué, me percaté que ella había fallecido. Me sobresalté tanto que me desperté. Al parecer había tenido un sueño muy lúcido que me dejó muy marcado. Aún no amanecía, pero podía escuchar mucho ruido fuera de mi habitación. Al abrir la puerta, me encontré con mis padres y algunos tíos, quienes se abrazaban entre sí. Mi madre se dio cuenta de que estaba despierto. Se disculpó conmigo por el ruido que estaban haciendo, pero lo que me quitó el sueño fue que me dijo que la abuela había fallecido con un trabajo que estaba realizando. Les pregunté qué había sucedido, a lo que me contaron lo siguiente. Un hombre de tez morena que había llegado a caballo solicitó hablar con mi abuela. Ella lo recibió saludándole, pero aquella persona no le contestó. Él le pidió que le ayudara con un problema que traía. Mi abuela se percató que traía algo que nadie más podía ver, así que lo invitó a pasar a una de las habitaciones de la casa. Mi abuelo quiso ayudar, pero la abuela había sido muy insistente en que ella sola realizaría el trabajo. Algo salió mal, pues al cabo de unos minutos, aquel hombre salió de la habitación maldiciendo a la familia. Cojeaba y apenas podía caminar cuando abandonó la casa. Cuando todos entraron al cuarto, la abuela ya no estaba con nosotros. Aquel hombre no fue vuelto a ver. La familia no supo nunca de quién se trató o con quién necesitaba que le ayudaran, pero fue mi abuelo quien había logrado notar algo. Por un tiempo no se recibieron visitas a la casa, solo se atendía a conocidos o pedidos por encargo. Quienes lo hacían eran mis padres y algunos tíos, mientras que mi abuelo se mantuvo en su habitación por varios días. Yo podía entrar a su cuarto y hablar con él. Siempre creía que estaba triste por haber perdido a la abuela, pero lo encontraba concentrado leyendo algo que no quería mostrarme. Pero un día que no me había dicho ninguna palabra, me preguntó que si sabía lo que era. Yo me encogí de hombros y al mismo tiempo le decía que no a mi abuelo. Fue cuando me contó que tenía el presentimiento de que aquello había atacado a la abuela.
abuelo no me comentó nada más. Esas fueron sus últimas palabras. Y si hubiera sabido lo que pasaría después, hubiera hablado más tiempo con él. Al día siguiente, se escuchó un rumor de que había desaparecido un niño de su casa, pero que también se había visto un demonio entre las calles de Catemaco y se había llevado al infante a la cueva. Dice mi padre que en cuanto mi abuelo se enteró de esto, salió de la casa sin decir a dónde. A mi padre no se le ocurrió preguntarle a dónde iba, solo lo dejó salir pensando en que volvería a verlo más tarde. Y así, desapareció durante 2 semanas. Mi abuelo era el miembro más grande de la familia, siempre vio por la familia y era reconocido como uno de los mayores brujos de Catemaco. Muy seguido llegaban a la casa por él para llevarlo a realizar limpias. Incluso un narcotraficante se lo llevó por 1 semana y lo devolvió sin ningún rasguño, agradeciéndole por todos los trabajos realizados. Por eso pensamos que se lo había vuelto a llevar el mismo narcotraficante, pero todo parecía ser que no era así. A la semana de desaparecido, mi padre abrió su habitación para ver si podíamos tener alguna pista. Ahí nos encontramos más notas y una carta donde mencionaba cómo extraer ese demonio del cuerpo de alguien. Mi padre se llevó a mi madre, quien ya había llamado a la familia para pedir su ayuda en búsqueda del abuelo. Mi madre leyó la carta y nos comentó que quizás el abuelo había ido en búsqueda de aquel demonio. Transcurrieron 2 semanas y por más que se buscó entre la familia, los vecinos y clientes que teníamos, no dimos con él. Mi madre intentó de alguna manera encontrarlo por una sesión espiritual. Ella nos mencionó que encontrar a una persona con mucha energía espiritual, tan diferente a lo habitual, no era tan fácil. Ya habían pasado 2 semanas desde la desaparición del abuelo, cuando una noche mientras yo dormía escuché ruidos que venían desde el pasillo. Era un sonido muy similar al que hacía un ratón mientras comía algo. Fui a espantar al animal cuando me di cuenta de que era mi abuelo quien estaba sentado comiendo unas nueces. Me sorprendió tanto verlo ahí. Él no me decía nada. Estaba concentrado en pelar una nuez que traía entre sus manos. Pero como no podía, la puso sobre la mesa y con la palma de la mano abierta la aplastó y ésta se quebró. Le pregunté si no le había dolido, pero no me decía nada. Entonces, tomó un vaso de cristal con poca agua y metió la nuez molida con los pedazos quebrados en ella y me lo ofreció. Esto me dijo que lo tomara. Al principio no le entendí muy bien lo que quería decirme, pero fueron las últimas palabras que me dijo que me sobresaltaron mucho. Yo ya fallecí. Desperté, me di cuenta de que había tenido otra vez un sueño lúcido, como cuando pasó con mi abuela. Tenía en mi cabeza muy presente lo que había pasado. Le di tantas vueltas que por un segundo supe lo que me intentaba decir. En cuanto amaneció, corrí al comedor donde mis padres y tíos estaban reunidos. Platicaban sobre dónde más podrían buscarlo, o si contactaban al narcotraficante y preguntar si estaba con él. En eso, pregunté si ya habían ido a buscar en el pozo de agua cerca de la cueva. Mi familia se quedó en silencio y acto seguido se levantaron de la mesa para ir a buscarlo. Lo habían encontrado con una herida en el pecho. Pareciera que un oso le había dañado y que fue arrojado al fondo del pozo. Tuvieron que usar cuerdas para sacar el cuerpo de mi abuelo. Yo deseaba tanto que aquel sueño que tuve no hubiera sido real. Mis padres me decían que ese don que tenía me hacía ser muy afortunado. Comunicarme con mis abuelos con los sueños se trataba de algo que no era sencillo de dominar, pero a decir verdad, yo estaba aterrado. Pasaron varios días. El cuerpo de mi abuelo fue incinerado como mi abuela, y ambas urnas las conservamos guardadas.
Siempre me pareció algo tétrico tener el cuerpo de una persona hecho polvo en tu misma casa. A mi madre se le metió la absurda idea de que mi abuelo me había dejado maldito, porque pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación y me hablaba del Wendigo. Yo, por más que le decía que todo estaba bien conmigo, insistió en llevarme a ver a uno de sus amigos chamanes para que me realizaran una limpia. No tuve forma de negarme, pues me amenazó varias veces con castigarme, así que me llevó al otro extremo de Catemaco, con un brujo al que le apodaban el Castro. Se trataba de un hombre que tenía una barba larga. Él le comentó a mi madre que no veía nada malo en mí, que no tenía nada de qué preocuparse. Aún así, si ella quería, podía hacerla limpia. Mi madre aceptó, y cuando el brujo estaba por hacerla, tuve una sensación de angustia y dolor en mi pecho. Le pedí que por favor parara, pues había algo muy cerca de donde estábamos que me ocasionaba sentir una terrible tristeza. Algo me guió hasta la sala de espera del brujo, y allí estaba sentado un hombre con la tez morena. Tenía el dorso desnudo, y detrás de él había un par de ornamentas de alce que sobresalían de su cuerpo. Yo estaba temblando mientras apuntaba a aquel hombre. De alguna manera lo sabía ese hombre. Era el Wendigo, y era quien terminó con la vida de mis abuelos. El brujo Castro parecía ser que también lo veía, pues se quedó quieto. Mi madre mencionó que ella no veía nada. El brujo se acercó a aquel hombre y lo invitó a pasar. Mi madre y yo nos quedamos en la sala de espera mientras que atendía a aquel hombre. Fueron más de 4 horas hasta que todo terminó. Salió de ahí esa persona caminando de manera arqueada. En su espalda había un par de cicatrices, las cuales parecían que tenían tiempo. El brujo Castro salió detrás de él y nos comentó que ya todo había terminado. Aquel hombre agradeció la atención y se fue. Yo le pregunté al brujo si lo deteníamos, que él fue el causante de que mis abuelos ya no estén con nosotros. Pero él insistió en que no lo hiciera, pues resulta que el Wendigo tenía una maldición y al haber sido detenido pronto terminaría con su vida. Hoy en día que soy más grande, he tenido muchos sueños lúcidos, los cuales no son premoniciones, sino más bien avisos. El aviso más doloroso para mí fue cuando soñé que mi padre se despedía. Hoy en día somos solo mi madre y yo. Nosotros dos nos dedicamos ya a otras cosas, muy aparte de la brujería, con la intención de vivir de otra manera, y por mi parte he procurado olvidar que tengo ese don o maldición y trato de vivir una vida más tranquila. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les pareció? Inquietante, ¿no? Quiero mandarle un saludo a mis amigos de Chile. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Compartan este video, denle like, comenten. Eso nos ayudará a seguir creciendo. Nos vemos en una siguiente edición más. Tengan una excelente noche. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.